ya estamos conectados vía Zoom con el exministro de Defensa y Cultura, Jorge Nieto Montesinos, para analizar lo ocurrido en esta crisis social, lo que pasó ayer en La Joya y la actitud de algunos manifestantes que se han radicalizado. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias por la llamada, por la invitación. Bien, me imagino que ha podido escuchar los relatos de los policías, la situación que se vivió ayer en La Joya, cómo intentaron, bueno, cómo retuvieron a esta gente del orden, inclusive le rociaron gasolina, lo podrían haber quemado y menos mal que la policía, digamos, no sufrió esta agresión que le podría haber costado la vida y también la intersección, digamos, la figura del representante de la Iglesia Católica que fue escuchado, menos mal. ¿Cuál es su impresión de los hechos? Bueno, todo hecho de violencia, más este tipo de actos de violencia que ponen en riesgo la vida de personas, en este caso un policía, tienen que ser rechazados. Lo he dicho permanentemente, la movilización es compleja, hay que insistir en el diálogo y en la apertura de interlocutores para poder resolver políticamente el problema, pero todo acto de violencia tiene que ser rechazado, tiene que haber fiscalía y tienen que terminar ante el juez. Esto no puede quedar tampoco ahí en la bruma de los acontecimientos. De modo que violencia rechazada. De la mesa de diálogo y de conversación solo se han autoexcluido los violentos. Con esos no hay posibilidad de dialogar. De modo que eso tiene que ser totalmente rechazado. Sí, justamente escuchábamos cuando una policía mujer pide ayuda, dice no tenemos más municiones, no hay gas, hay una barrera enorme, ¿qué hacemos? Y la pregunta es la siguiente, ¿usted considera que los agentes del orden tienen los elementos necesarios para enfrentar la emergencia que se siente en todo el país? Mire, es evidente que tenemos ahí muchas explicaciones que nos deben las autoridades. Si usted mire los acontecimientos desde hace ya mes y medio en que estamos en ellos, usted verá que el comportamiento de nuestras fuerzas del orden ha sido muy dispar. Nuestra policía en algunas ciudades en las jornadas de diciembre de las protestas fueron o totalmente rebasadas o no estaban emplazados en los lugares en los que se requería. Si usted recuerda las imágenes de los vándalos escogiendo a placer los comercios o los restaurantes que iban a atacar en el Cusco, eran no más de 50, 80 personas. Una unidad de servicios especiales perfectamente podría haber disuelto ese grupo y evitado su vandalismo, pero no estuvo. Esa es una explicación que tienen que dar. Y al mismo tiempo, luego, han actuado en un primer momento sin todos los elementos disuasorios que son parte de su actividad y de su capacidad profesional. Me refiero a todo aquello que requieren para disolver manifestaciones y evitar que éstas lleguen a una confrontación violenta que termine como han terminado más de medio centenar de vidas de ciudadanos y ciudadanas peruanos muertos. Así es. Evidentemente nuestras fuerzas del orden no tienen probablemente todos los elementos, los llamados de la policía en esta experiencia que usted menciona son desesperados y son muy ilustrativos, y al mismo tiempo es probable que tampoco tengan el número necesario para poder hacerse cargo de ciertas situaciones y tengan que ser reforzados sin ninguna duda. En muchas oportunidades hemos reportado que se han visto superados. Y justamente yo quisiera consultarle, porque aquí en la capital, en Lima, vimos el despliegue de la policía, el protocolo, el operativo, la estrategia, y realmente admiró la forma en que procedieron porque usaban sus escudos, estaba muy bien organizado, en línea de 3 agentes protegiendo estas especies de tanquetas que también estaban en los puntos, digamos, determinantes. Y por fortuna no se reportó ninguna víctima fatal. ¿Cuál es la diferencia que hay en la estrategia de la Policía Nacional en Lima versus lo que ocurre en regiones? ¿Por qué en regiones no tiene, digamos, este tipo, digamos, podríamos indicar de actuar eficaz que finalmente evita tener que reportar más víctimas fatales? Lo acaba de decir el ministro del Interior. Cada operación en cada región, incluyendo Lima, que es una región, tiene un responsable, y el responsable es el jefe de la zona. Ahora, hay que ver si ese responsable cuenta con todos los elementos, tanto de avituallamiento como de personal, para poder hacerse cargo de la acción. Evidentemente, en Lima, pese a que ha habido por momentos mucha beligerancia de parte de algunos de los manifestantes, la policía ha tenido una operación bastante planeada
y ha hecho lo que es su trabajo, que es usar la fuerza de modo graduado y no pasar directamente a la bala. Yo creo que eso es una cosa que podemos observar todos. Ajá. Evidentemente han habido algunos excesos en San Marcos, por ejemplo, la toma de San Marcos, tal como ha ocurrido y tal como lo dice la Asamblea Universitaria, ha sido un exceso no solicitado, y adicionalmente a eso ha habido una humillación a pobladores, mujeres de origen campesino, que era absolutamente innecesaria, que estoy seguro que no ocurriría con personas de origen social. De modo que hay cosas que tenemos que observar positivamente, pero hay cosas que tenemos que criticar también para que se produzcan cambios y tengamos un mejor equipamiento y un mejor personal. Sí, el ministro del Interior justamente lo escuchábamos hace algunos minutos diciendo que tuvieron que, por ejemplo, emplear esta especie de tanqueta para ingresar, rompiendo la puerta número 3 de la Universidad San Marcos, debido a que estaba con rejas por detrás, con algunos elementos, cadenas, que era imposible, que estamos ante un estado de emergencia, por esa razón no estaban acompañados ni de la Defensoría del Pueblo ni la Fiscalía. ¿Usted qué considera respecto a los argumentos que él ha proporcionado, el ministro Romero? Mire, desde el punto de vista operacional no conozco cuáles han sido las disposiciones. Sí tengo una opinión desde el punto de vista político. Ese allanamiento, ese ingreso en esas condiciones, de esa manera, ha sido absolutamente innecesario y es un grave error. Han detenido 193 personas y han tenido que liberar 192. La persona detenida que queda detenida porque tenía una requisitoria por otro asunto que no tiene nada que ver con las manifestaciones o con las organizaciones. De modo que desde el punto de vista práctico es un altísimo costo la imagen del ingreso de la policía a la Universidad Mayor Nacional de San Marcos está prácticamente en todos los diarios de América Latina. Y adicionalmente el resultado es pobre. ¿Cómo deberían haberlo realizado? Porque había un ambiente hostil, la situación estaba complicada. ¿Qué protocolo tal vez hubiese sido más oportuno ante una situación de tales características? Bueno, yo no he visto ningún ambiente hostil. Han ingresado hasta las viviendas de los estudiantes, cosa que no debían hacerlo. Lea usted el comunicado de la Asamblea Universitaria de San Marcos. Lo que ellos dicen es que reclamaron el control de la puerta 3, no que ingresaran al campus universitario. Si eso fuera cierto, ya hay un problema. Pero adicionalmente, ¿qué necesidad había de tirar en el suelo, de gritar y de humillar a las poblaciones que estaban refugiadas ahí y que habían sido detenidas? ¿Cuál era la necesidad? ¿Por qué teníamos que ver a personal nuestro, que se supone está profesionalmente capacitado, gritando a una señora que está en ese momento desesperada? Las imágenes no son buenas. Políticamente es un grave error. Exacto. Y en vez de lograr un apaciguamiento de los ánimos y de la situación que nos permite entrar a lo que realmente hay que hacer, que es abrir el diálogo y tener una resolución política del problema, lo que ha habido es el incentivo para que nuevos jóvenes, nuevos contingentes de jóvenes, enojados por el ingreso de esta manera de la Policía Nacional del Perú a San Marcos, pues se activen y pasen a ser parte de la protesta. Absolutamente innecesario. Exacerba los ánimos, ¿no? Y justamente reportábamos este fin de semana el presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenando la forma en que ingresaron a esta casa de estudios. Lo que usted precisaba, hemos sido portadas en medios internacionales respecto a cómo ingresaron, pero también muchos se preguntan si no era con este tipo de protocolo, habrían sido, digamos, efectivas la iniciativa de poder dejar esta universidad operativa, retirar a las personas desde una forma tal vez, un protocolo más cuidadoso. Su opinión respecto a también este mensaje del presidente colombiano. Bueno, Eli, 193 detenidos, 192 liberados. Eso le dice la eficacia del operativo. No han encontrado nada que asocie a los detenidos con, ni siquiera con la manifestación. Armas, elementos, nada. Como no han encontrado nada, cuando llegan ante el fiscal tiene que liberarlos porque no hay evidencias, no hay pruebas, no hay elementos que le permitan tomar otro destino. Sí. Por tanto, eso te indica la naturaleza del evento y creo que desde el punto de vista político el costo es altísimo. Ahora, en relación al señor Petro está haciendo aseveraciones sobre el país. Puede que en este momento, en relación a este operativo, coincidamos, pero yo le aconsejaría al señor Petro que se dedique a gobernar su país.
No necesitamos ni consejos de hermanos menores ni de hermanos mayores. Podemos tener un diálogo de igual a igual entre peruanos y colombianos por problemas comunes. Pero aquí es innecesaria su voz y su Sí, alcance. justamente le quería indicar, según la información que hemos reportado del ministro del Interior, Vicente Romero, lo que se encontró en la universidad, algunas personas fueron estos elementos, ondas, piedras, algunos palos, estas huaracas, un grupo pequeño, cabe precisar, y que también ellos respondieron tras esta denuncia que había en una comisaría de que se habían apoderado de algunos elementos de seguridad de los miembros que trabajan dentro de la universidad y que por esa razón, bueno, se había tomado esta medida y tras la petición de la misma rectora de la Universidad San Marcos. Ahora quisiera pasar a otro tema y el pedido del presidente del Poder Judicial, el señor Javier Arévalo, que le ha solicitado de carácter urgente a la presidenta de la República resguardo en las sedes del Poder Judicial, pero de las Fuerzas Armadas, ya que se han vandalizado 14 sedes y 7 han sido quemadas. ¿Le parece pertinente esta petición? Pero para concluir lo anterior, lea usted el comunicado de la Asamblea Universitaria y es muy explícito. Es muy explícita y ha desmentido tanto al señor ministro como al presidente del Consejo de Ministros. Y lo ha hecho la Asamblea Universitaria con toda claridad por escrito. Si hay desmentido al comunicado de la Asamblea Universitaria, sería bueno que lo hagan por escrito y con pruebas. De lo contrario, estamos en un terreno en el cual no podemos afirmar mucho más que lo que dice la Asamblea Universitaria con evidente conocimiento. Y que las autoridades pertinentes determinen responsabilidades, es importante. Así es. Y bueno, y lo que han hecho ya es liberar 192 de 193, algo nos dice. Algo nos dice en relación al incidente. Pero en fin, en relación a la solicitud del Poder Judicial, es evidente que están habiendo ingresos, quemas de locales de la Fiscalía y del Poder Judicial en varias de las regiones. Y yo sospecho que esto no es pues parte de una protesta pacífica de la gente, claramente no lo es, y que además son grupos que tienen otras preocupaciones. ¿Quién quiere quemar archivos judiciales? ¿Quién quiere desaparecer pruebas judiciales? Solamente los que están complicados ante el Poder Judicial, de modo que será bueno que evalúen muy bien la situación y lo que sí tiene que haber es una protección a los locales y al trabajo. Y en cuanto a las regiones del país, brevemente, la situación en Madre de Dios es muy preocupante, no hay alimentos, no llegan medicinas, está totalmente bloqueado. Las personas humildes lo están pasando muy mal porque, por ejemplo, un kilo de tomates puede costar 22 soles, muchos se alimentan de plátanos porque no hay otros alimentos, las cajas de los mercados están vacías. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Porque hemos visto que el diálogo no es, digamos, una forma de llegar a consensos, no están dispuestas algunas personas que participan de estas manifestaciones a tener exactamente una conversación con el Ejecutivo, con las autoridades. ¿Qué se puede hacer ante esta situación tan complicada? Quien tiene la sartén por el mango, quien debe tener la iniciativa política es el gobierno. Y es el gobierno el que tiene que destrabar la situación, tiene que hacer los gestos necesarios para abrir espacios de interlocución. ¿Cuál sería un gesto inmediato, por ejemplo? A lo que usted menciona, yo le voy a agregar que varias zonas del país están con su industria turística realmente en problemas, pero además que varias zonas del país, especialmente agrarias y rurales, en este momento no están teniendo la lluvia suficiente para su trabajo de producción de alimentos. Por tanto, vamos a tener problemas y la misma inflación no cede o se complica porque en los mercados las cosas comienzan a incrementarse. De modo que es urgente e imperiosa una solución dialogada y política. Yo he dicho que gesto, no gusta lo que digo, pero he dicho que gesto. No puede ser posible que tengamos más de medio centenar de personas muertas y no haya ninguna asunción de responsabilidad política por parte del gobierno. Más aún, la persona que fue responsable de los muertos en las jornadas de diciembre, responsable político me refiero, no hablo de temas judiciales, eso tiene su curso, eso se investigará, pero la responsabilidad política, una autoridad, Eli, no puede tener 50 muertos en su espalda y estar tan tranquila como si nada hubiera pasado. No nos podemos acostumbrar a una democracia que ve morir ciudadanos y todo sigue funcionando como si no hubiera ocurrido nada. Son más de 50 familias, ya pasó durante el gobierno de Castillo. Ocurrieron 8 muertos en las manifestaciones que empezaron en Huancayo por los agricultores y por los transportistas públicos. Y ni el gobierno, ni el primer ministro de entonces, ni el Congreso
tuvieron la capacidad de tomar cuentas y decir, sí, aquí ha habido un error y aquí hay que asumir responsabilidad política. Ese es un gesto concreto que permitiría ver qué reacción tiene el otro sector. Le recuerdo, Eli, que en 1981, hace ya bastante tiempo, un ministro del Interior de apellido de la Jara, con un solo muerto estudiante en el Cusco en una manifestación, esa mañana presentó su renuncia, porque tiene que asumir su responsabilidad. Algo no ha hecho del todo bien para que ocurra un muerto. Y ya no le digo más de medio centenar. Entonces usted me dice, ¿qué gesto? Asumir la responsabilidad política, quienes tengan que asumirla, para empezar. Pero luego hay cosas muy concretas, Eli. Tenemos un sector movilizado, quizás el más grande y el más importante, que lo hace por abandonos históricos. El gobierno no puede anunciar un gran esfuerzo de inversión pública y privada para la sierra, en particular para la sierra surandina, que empieza con el tema de la energía, del agua, del apoyo a proyectos productivos, de la salud y de la educación. No podemos congregar recursos del Estado de distintas partidas que hoy no se están usando o que pueden ser usadas para este fin, y al mismo tiempo abrir un fondo de inversión con capitales privados para que el Perú le cumpla a la Sierra Andina lo que le debe, colocar a nuestros compatriotas que están en las partes altas del país en el siglo XXI. Muchas veces viven en el siglo XVI, XVII. Necesitamos hacer un esfuerzo. El gobierno podría lanzar eso. Luego, hay sectores de la movilización que son sectores que tienen intereses muy precisos y que lograron acuerdos con el señor Castillo, que ahora temen que esos acuerdos no sean cumplidos. Por ejemplo, los gremios de los alpaqueros lograron un acuerdo para constituir un instituto de los camélidos andinos. Tienen temor de que eso no se cumpla. Supone inversión, supone investigación, supone trabajo para que los productos de estas comunidades altoandinas ingresen a los mercados internacionales. Eso no se puede colocar. Bien. Junto con eso hay otros gremios que podrían ser atendidos y que estoy seguro abrirían la escucha para poder abrir un proceso de negociación. Yo espero que encontremos una ruta. Yo sé, mucha gente piensa que esto que digo es utópico e ideal, pero necesitamos abandonar desprecios y rencores y pasar a la fase del diálogo y de la solución política. Es urgente. Estamos haciendo mucho daño. Es urgente, señor Jorge Nieto Montesinos. Muchas gracias por su análisis, exministro de Defensa y Cultura, y esperemos que pronto la situación se pueda calmar por el bien de todos los peruanos, porque esto no se puede prolongar en el tiempo. Muchas gracias por su